Hola a todos, hola a todas, muy buenos días, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Senderos. El día de hoy vamos a tocar un tema bien bonito, el que aparece aquí en el título sobre el amor incondicional como una forma de libertad y como una forma de vivir desde un flujo, desde una forma serena, sin obstáculos, una forma natural. Pero antes quiero contarles por qué desaparecí durante las últimas semanas. En el último episodio les conté que había llegado a Nepal y desde ahí no volví a grabar. Y bueno, les voy a contar rapidito por qué, para que viajen conmigo también a través de estas tierras y después ya nos vamos al contenido mismo del capítulo. La razón por la que no estuve grabando las últimas semanas es porque cuando llegué a Nepal me fui a quedar a un monasterio que está en Katmandú, en una colina que es la colina de Copan. El monasterio se llama Shalpa y me estuve quedando con un maestro de la tradición budista tibetana del linaje Nyingma. Nyingma es la primera o la más antigua de las principales 4 escuelas hoy día vigentes en el budismo tibetano y me estuve quedando en este monasterio bajo la tutela, bajo las enseñanzas de el maestro de este monasterio llamado Shalpa Rinpoche. Y mientras estuve ahí, estuve aprendiendo, estuve enseñándole también a los monjes y monjas de este monasterio. Les enseñé sobre cambio climático, les enseñé aspectos del budismo, que obviamente si bien ellos lo viven y lo practican, existen algunos elementos de otras tradiciones sobre todo que no conocen del todo, entonces fue bonito poder compartirles desde otras visiones del budismo. Todo esto para poder también enseñarles inglés a los monjes y monjas, que les sirve mucho después cuando van al mundo y quieren compartir lo que han estado aprendiendo. Entonces, ¿qué ocurrió durante estas semanas? Apenas llegué y tuve mi primera conversación con Shalpa Rinpoche. Me dijo que luego de haber escuchado dónde estoy, qué estoy haciendo, cuál es mi relación con las distintas prácticas, ya sea del budismo, del yoga y de las otras disciplinas que practico. Entonces su primera instrucción fue, ok Camilo, mientras estás acá vas a estar una semana sin meditar. Su primera instrucción fue que durante unas semanas dejara de meditar mientras me iba compartiendo información en diálogos que íbamos teniendo todos los días o a través de libros. Me recomendó que leyera 2 libros en mi estancia en el monasterio y que lo acompañara también a reuniones que él tenía con dignatarios, con políticos. Entonces, como estaba en un lugar donde no podía meditar, y la razón de eso era que antes que volviera a meditar, él quería que mi visión respecto a la experiencia a la que debieran llevarte estas prácticas fuese aclarada en mi mente. Antes de seguir meditando, que se aclarase, que se configurase bien cuál es este lugar al que las prácticas tienen que llevarte. Entonces, una frase muy bonita que él me decía es que la meditación muchas veces nos lleva a ese lugar donde nosotros creemos que nos tiene que llevar. Entonces, si yo no afino bien qué es ese lugar, entonces puedo terminar en lugares donde no me desarrollo como realmente podría, o incluso puedo generar algún tipo de patrón de pensamiento o de emocionalidad que no sea tan saludable. Entonces me dijo, si tú crees que en lo que te vas a convertir es en la luz de una vela, entonces te vas a convertir en la luz de esa vela, pero te vas a perder la posibilidad de brillar como el sol. O si es que no tienes claro cómo es, ¿no? El pensar y el sentir más sutil que te lleva realmente a estos estados de conciencia con mayor empatía, con mayor fluidez, con mayor naturalidad, con mayor compenetración con aquello con lo que nos relacionamos. Si no hay claridad respecto a eso, entonces podemos irnos por un mal camino. Entonces, dado ese contexto, preferí dejar de lado el podcast, dejar de lado las clases de meditación que también doy, para poder centrarme completamente en esto y tomar la experiencia del monasterio más como un retiro.
Y una vez que ya estuvo terminado todo ese mes, ahí Rinpoche me dijo, ok, ahora ya sí puedes volver a meditar, puedes continuar tu práctica y seguir haciendo todo lo que estás haciendo. Así que en ese sentido preferí darme esa pausa y ahora ya volver con todo. Ya no estoy en Nepal, estoy en este momento en India, en Rishikesh, una de las ciudades más bonitas y que más ha tocado mi corazón, pero eso es harina de otro costal y ya no me extiendo más con esta introducción porque si no, no van a escuchar el episodio de hoy. Ok, así que dicho eso, vamos con las manos a la masa. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre posiblemente la experiencia transversal a la que tratan de llevar las distintas disciplinas de autoconocimiento, disciplinas espirituales, incluso escuelas religiosas o tradiciones psicológicas que apuntan más allá de solamente alcanzar grados de funcionalidad en la sociedad, sino aquellas que realmente quieren entender cuáles son los límites, cuál es realmente la capacidad que tenemos para poder vivir de forma feliz, de forma libre, que tenemos dentro nuestro que puede salir a brillar. Esa experiencia que se ha llamado de distintas formas en distintas escuelas, como moksha, como nirvana, como satori, como iluminación. Hay distintas formas de denominarlo, pero básicamente se apunta a un grado de experiencia en el que entendemos, nos armonizamos con la realidad y desde ahí podemos vivirla en completa conexión con el corazón. Entonces es una vida feliz en contraposición a una vida anclada en emociones que quizás se sientan de forma pesada, que sin duda tienen también una función y un espacio que es importante reconocer, pero que cada vez más entendemos el lugar que ocupamos en la vida y nuestra naturaleza empiezan a perder la fuerza con la que algunas veces nos dominan o con la que algunas veces nos llevan a estados psicoemocionales no tan expandidos. Entonces, esta experiencia, y por experiencia no me refiero a un suceso, no me refiero a un acontecimiento, sino más bien a una forma de sentir, ¿no? Hoy día todos estamos sintiendo nuestro presente. Cada instante es una experiencia que se percibe. Es una comunicación entre nosotros y lo que está ocurriendo allá afuera. En el momento en que yo me siento triste, mi experiencia es de tristeza. En el momento en que me siento alegre, percibo la vida con alegría. Nuestras emociones van tiñendo aquello que nosotros vamos percibiendo con los sentidos para después imputarlo dentro de nuestro mundo interno. Entonces, hay una experiencia, hay una forma de sentir que es la conexión con el amor, con un estado interno que nos lleva genuinamente a poder disfrutar cada inhalación y cada exhalación y poder vivir nuestro presente con agradecimiento, poder vivir nuestro presente con alegría, poder enfrentar nuestros problemas con altura de miras, poder relacionarnos con los demás de una forma generosa, de una forma libre, también relacionarnos con nosotros mismos desde esa perspectiva. Y esto es lo que hoy día contiene el título de este podcast, el amor incondicional. El amor incondicional, aquí quiero describirlo de una forma específica. Por supuesto, toda forma de comunicación implica conceptos, entonces es importante poder saber qué concepto vamos a estar utilizando cuando nos referimos a amor incondicional. El amor, para mí, desde lo que he ido aprendiendo, es la capacidad que tenemos de conectar con la felicidad de aquello, aquel, aquella que está frente a nosotros y también con la nuestra propia. Poder genuinamente desear la felicidad no como una acción,
no como un deseo intelectual, sino como un verdadero sentir del corazón. Que cuando vea a alguien frente a mí, pueda alegrarme de sus alegrías, pueda realmente disfrutar con su felicidad y quererla para esa persona, que no se nuble mi mente con las sensaciones de envidia, de celos, de rabia. Y lo mismo cuando piense en mí mismo, cuando piense en mí misma, pueda desearme la felicidad de forma genuina en los caminos que realmente vibran conmigo, en la compañía de las personas que realmente quiero para mi vida. Y poder vivir la vida de esta manera no es necesariamente algo sencillo. Necesita mucho coraje poder amar de forma incondicional. Realmente necesita mucha fuerza. Por eso a veces se habla de que el camino de la espiritualidad es un camino de guerreros, porque sin duda a veces es más fácil poner condiciones al amor porque las condiciones vienen del ego y el ego es hábito y todo lo que es hábito es algo sencillo de hacer. Entonces, a veces es más fácil decirle a la persona que tengo al lado que se quede conmigo, aun cuando esa persona quizás necesita ir a otro lugar, hacer otra cosa. A veces el apego nula nuestra capacidad de amar incondicionalmente y desde ese apego podemos generar conflicto para nosotros y para los demás, como un padre o una madre que no aceptan que su hijo va a seguir su propio camino y quieren imponer visiones de vida que quizás no resuenan con esa persona. O lo mismo cuando tenemos una pareja y quizás esa pareja libremente tiene formas de divertirse o de relacionarse con el mundo que son distintas a las nuestras. Quizás eso nos intimida, nos hace pensar que esa persona se puede alejar de mí si es que dejamos que se desarrolle en ese camino que quizás la separa del nuestro, y eso al intimidarnos y al generar miedo nos lleva a poner condiciones, a no poder amar de forma libre, ¿no? Anclarla a mi esfera de control. Y desde esa esfera de control se va tiñendo ese amor con miedo, con inseguridad, con posesión, y a la larga se va generando una jaula invisible que empieza de alguna forma a contaminar las maneras en las que pensamos, nuestras proyecciones, nuestros sueños, hasta el punto en que ya ni siquiera nos permitimos ser felices o no le permitimos a las otras personas ser felices. Entonces, poder amar incondicionalmente es claramente un reto, es un desafío, es algo a lo que no estamos acostumbrados además. La forma en la que somos educados en general, no todos y por supuesto con distintos matices, pero solemos ser educados en que amo a las personas por lo que me dan, amo a las personas por cómo me hacen sentir. Entonces, mientras me hagan sentir bien, las amo. Mientras las hago sentir bien, me aman. Mientras me hacen sentir bien, les permito vivir la vida que quieren. Pero al momento en que ya no me hace sentir bien, al momento en que me da pena, al momento en que me da miedo, empiezo a condicionar las relaciones. Entonces, poder vivir la vida con ese grado de libertad es sin duda mirar hacia adentro, reconocer nuestros miedos y poder dejarlos ir para abrir ese canal. En Oriente, y por supuesto no es algo privativo de este lugar, pero son las tradiciones que he estado estudiando, se plantea y creo que es algo cierto, es algo que uno puede experimentar, que cada uno de nosotros lleva adentro una forma de ser que es muy natural. Es nuestra naturaleza, solamente que está opacada por velos. Esa forma de ser es muy libre, es una forma muy cariñosa, es una forma que vive el presente con mucho agradecimiento, incluso cuando el presente no se da en las formas en que nos gustaría que se diera. En esa forma natural, caminamos con certeza, con gallardía, hacia donde realmente queremos estar y nos gustan nuestros sueños, nos gusta poder ser nosotros mismos, pero al mismo tiempo
podemos vivir el presente con completa aceptación, avanzando hacia donde nos está llevando la vida. Esa forma de ser tan natural es conocida en el taoísmo con el principio de Wu Wei, que es la acción no forzada, el fluir, o Wu Xin, que es la ausencia de pensamientos artificiales que vienen del ego y que obstruyen este flujo espontáneo que está saliendo de nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que se plantea en estas tradiciones es que absolutamente todos tenemos esa forma natural de ser y todos lo experimentamos en mayor o menor medida y en distintos escenarios. Cuando estamos seguros, cuando nos sentimos en confianza, empieza a brotar en nosotros algo muy lindo en distintas formas de ser, ¿no? Todos somos absolutamente diferentes, pero en esa forma empezamos a sentirnos con confianza, ¿no? Con completitud. Y rápidamente cuando nos empezamos a relacionar en escenarios que nos ponen incómodos y nos sacan de esta zona de confort, parece que nos empezamos a reducir. Pero ya habiendo experimentado la completitud, sabemos que sí forma parte de nuestra experiencia. Sabemos que sí podemos acceder a ello. Y hay instantes en la vida que se nos recuerda eso. Quizás en momentos de mucha belleza, viendo un atardecer, un amanecer, en un momento de orgasmo con nuestra pareja, quizás en algún momento en que obtuve algo que anhelaba. Son instantes en que la completitud se hace presente y en ese instante caemos en la confusión de atribuir la completitud a aquel elemento externo que sirve como catalizador para poder sentirla. Pero lo cierto es que estos elementos externos son solamente espejos que cuando aparecen ahí, acallan el mundo interno y nos hacen sentir aquello que está vibrando dentro nuestro como nuestra esencia. De alguna forma, esto es algo súper interesante que vale la pena al menos darle una vuelta en la cabeza. Lo que nos dicen estas tradiciones es que cuando sentimos alegría por haber conseguido algo, esa alegría no viene de realmente haber conseguido aquello que obtuvimos, sino porque en ese instante dejamos de desear, dejamos de necesitar, porque ya obtuvimos aquello que había llamado nuestra atención, y desde la ausencia del deseo es que se siente esta libertad, esta expansión, esta sensación de felicidad. Pero rápidamente, apenas obtenemos aquello que deseamos, empieza rápidamente nuestra mente a buscar un nuevo objeto de deseo y eso nos pone en el estado de necesidad. Y vamos a seguir con una mente agitada, con una mente que está buscando cómo llenarse, hasta que luego obtiene, quizás, en lo posible, aquel objeto de deseo. Y cuando lo obtenemos nuevamente, felicidad, paz. Pero eso es solamente porque el deseo se detuvo. Por fin estoy en paz con el presente. Entonces lo que queremos es desarrollar esa capacidad de que nuestra mente no condicione nuestra felicidad, no la condicione de manera alguna, no la condicione a estar con una persona, no la condicione a sentir ciertas cosas muy específicas, no la condicione a proyectos, no la condicione a metas, a logros. Es una mente que no es materialista, pero de forma alguna. Ahora, esto no quiere decir, y este énfasis es extremadamente importante, que sea una mente pasiva, estática, quieta, porque somos humanos, no somos rocas. Entonces, se trata de hacer todas esas cosas que están fluyendo naturalmente, pero sin que el no obtenerlas suponga una causa de frustración. Esto es muy difícil de lograr, porque estamos acostumbrados a externalizar nuestra felicidad. Pero amar de forma libre y amar de forma incondicional a nosotros implica eso. Yo no condiciono mi felicidad porque me amo. Me deseo la felicidad. Yo soy felicidad.
Tampoco condiciono la felicidad de los otros, porque son felicidad y no les quiero quitar ese derecho. No les quiero poner un velo en su mente. Entonces, ser capaces de desarrollar esta capacidad, más bien, aquí me corrijo, no es de desarrollar esta capacidad. Esta es nuestra naturaleza, esto está en nosotros. Lo que hay que desarrollar, esta capacidad de desarrollar, es más bien el mantenernos en este lugar en el que nuestra naturaleza vibra. Y para eso es que existen todas estas prácticas, todas estas disciplinas, todas estas terapias que de alguna manera nos recuerdan, nos llevan a ese lugar. La meditación, al permitirnos acallar la mente, no es que acallamos nuestros sueños, esos sueños son expresión natural de nosotros, no necesitan de la mente para existir. Acallamos la mente, traemos estabilidad, traemos fuerza, traemos coraje y desde ahí podemos vivir en esta sensación de incondicionalidad de nuestro amor. Cuando hacemos yoga y traemos presencia y atención hacia la corporalidad, de alguna manera también tiene que ver con eso, conectar con el fluir, dejar ir las ideas, dejar ir los conceptos, para poder luego, habiéndonos acostumbrado al silencio, discernir, una vez que brotan las ideas dentro, cuáles son aquellas que realmente vienen del amor, de la ausencia de condición, y cuáles vienen del miedo. Estos son nuestros apegos y nuestras aversiones, las cosas que nos quitan la paz, las cosas que nos quitan la libertad, que nos quitan la posibilidad de vivir de forma natural, con flujo, en flujo. Entonces, resumiendo las ideas, lo que estamos tratando de hacer es vivir de forma libre, de forma natural, poder activar esa inteligencia interna que está presente y que ha sido obstruida por nuestras distintas experiencias que nos han hecho creer que para ser felices necesitamos de algo adicional. De nuevo, esto es distinto a construir cosas constructivas, valga la redundancia, o positivas, sin condicionar nuestra felicidad a ello. De hecho, si es que de alguna manera queremos ser sensibles a la realidad de otros, podemos darnos cuenta que si, digamos, tengo una familia, tengo hijos y empiezo a condicionar la felicidad de ellos y yo mismo empiezo a sufrir y a opacarme y a obstruirme porque mis hijos o hijas no están viviendo de la forma en que a mí me gustaría, me vuelvo un elemento negativo y un nuevo obstáculo para la felicidad de las personas que amo. Pero cuando me mantengo en ese estado de armonía y me permito ser feliz en las decisiones que ellos o ellas están tomando, entonces me vuelvo un elemento constructivo en la vida de ellos. Por eso es tan importante poder mantener con conciencia y con criterio la felicidad como un estado de presencia. ¿Por qué digo con conciencia y con criterio? Porque somos humanos, estamos en un proceso de aprendizaje, todavía no entendemos muy bien cómo funcionan nuestras mentes y emociones. Por supuesto, en 2000 años vamos a saber muchas más cosas de las que sabemos ahora. Y hoy día, porque no entendemos muy bien nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, es común que entremos en estados de angustia, de confusión, de miedo, de depresión. Y cuando eso ocurre, en vez de castigarnos por no estar sintiendo la felicidad que debiera estar sintiendo según una idea preconcebida, tengo que ser cariñoso con mis emociones del presente, ser sensible, entender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, pero poder trabajar con eso para dejar ir esas emociones y volver al estado de presencia, que básicamente es ese estado de naturalidad. De nuevo, es súper importante darnos cuenta que esto no es algo artificial, no es algo pretencioso, no es algo que se supedita a imágenes o cánones religiosos externos, impuestos. Es algo natural, es algo que se siente bien. Y a veces algunas personas le tienen miedo al vivir
desde la ausencia de patrones, desde códigos éticos rígidos, porque pareciera ser que si esos patrones no están ahí, uno entraría en un fluir dañino, uno empezaría a vivir de forma sumamente egoísta, castigadora, como si la ética fuese algo que controla una naturaleza interna odiosa, enojosa, negativa, y no es así. Entre más libertad uno se permite tener y le permite tener a otros, lo que brota es cariño, lo que brota es empatía. Cualquier persona que está infligiendo un daño a otro, ya sea consciente o inconscientemente, lo hace porque ha perdido parte de su libertad. Alguien que está en completa empatía, en cariño, alguien que está en libertad, no se relaciona de esa manera con otros. Obviamente esto no es un comportamiento ingenuo, ¿no? Alguien que vive en ese estado es súper fuerte, es una persona que es capaz de poner límites, una persona que es capaz de fluir naturalmente para relacionarse con las personas con las que resuena y no mantenerse en escenarios o con personas que le generan conflicto. Entonces tiene fuerza y tiene coraje, pero al mismo tiempo tiene mucho amor, ¿no? Es mucha empatía. Y a mí no me gusta condicionar la empatía o la generosidad, el cariño, el amor a resultados, ¿no? O a frutos que obtengo cuando soy cariñoso, que obtengo cuando soy empático, porque se pierde. De hecho, es una forma de cercenar aquello mismo que uno está buscando. Pero ciertamente, cuando uno se relaciona desde la empatía con otros, aquello que le está ocurriendo al otro, que en otra instancia uno podría ver como una amenaza, como una ofensa, se vuelve algo mucho más liviano. Por ejemplo, si es que mi compañero de pega, mi compañero de trabajo, anda irritable, está enojado o enojada, y quizás en otro momento yo me siento afectado por eso y lo considero ofensivo. ¿Cómo se le ocurre a esa persona estar en ese estado y afectarme y molestarme? Y empieza el ego personal, ¿no? A crecer. Y desde ese crecimiento empieza a autoinfligirse tensión e insatisfacción. Si en vez de eso yo puedo activar esta empatía y decir, wow, obviamente si es que se encuentra en ese estado es porque algo le está ocurriendo, desde esa empatía rápidamente mis propios estados de aflicción no se despiertan, no se gatillan. Entonces yo puedo mantenerme en calma desde la empatía, no sufro yo, no hago sufrir a otros. Y eso es un regalo, la verdad. Un regalo para todos. Y es bueno poder tener eso presente. La empatía es una forma de vivir con mucha felicidad. Así que, a modo de resumen, no estoy seguro si me mantuve muy lineal en este episodio. Espero que sí, espero que las ideas hayan sido claras. Pero a modo de resumen, cuando queremos tener una vida completa, cuando queremos entender incluso los misterios del universo, aquello que va más allá de lo visible, de lo sensorial, es muy importante poder vivir sin condiciones. A lo largo de la vida vamos a ir desarrollando muchas condiciones para nosotros y para los demás. Y si queremos poder vivir en lo individual con más felicidad, pero también y quizás sobre todo en lo colectivo, es importante dejar ir esas condiciones, ya sea las condiciones de posesión, de que me hagan sentir bien, de que me digan lo que quiero escuchar, de satisfacer la opinión de los demás. Todos esos elementos que a la larga solo nos hacen caminar de forma más pesada y conflictiva. Si uno se permite eso, la vida se vuelve como un tránsito por una seda. Hay muchos miedos, y hay unos miedos muy difíciles de sacar de nosotros, como la soledad, como el fracaso, como la muerte misma. Y si uno lograra quitar esos elementos de tu conciencia, reformularlos,
poder vivirlos desde la felicidad, entonces todo cambiaría. Para poder hacer eso, a veces necesitamos tener contacto con otras realidades, porque si yo vivo en una sociedad, por ejemplo, materialista, donde la validez misma de una persona está condicionada a lo que tiene, y la jerarquización de los humanos se nos da por lo que tenemos o incluso lo que sabemos, cualquier tipo de jerarquía, y me mantengo siempre inserto en esa sociedad, nunca o con mucha dificultad voy a poder entender que existen otras formas de pensar y sentir, que son más saludables, que son más coherentes, que son más amorosas. Entonces, si en algún momento yo me doy cuenta, parece que no me siento tan bien, parece que estoy condicionando mi felicidad, pero no logro ver el cómo ni entender el por qué, entonces lo que nos queda en ese instante es empezar a traer a nuestra conciencia elementos nuevos. Quizás abrirnos a otros círculos, aprender cosas nuevas, leer libros que quizás no hubiéramos tomado en otro momento. Aventurarnos. La aventura es, sin duda, la apertura del corazón. Así que si cualquiera está en ese lugar donde siente hay algo que me hace ruido, pero no logro apuntar lo que es, entonces que tome su arco, ponga su vela y zarpe hacia nuevos destinos que quizás pueden darle ideas de qué es lo que está pasando. Poder ver sobre todo los caminos que han transitado personas que uno admira y que quizás reflejan aquellos valores o cualidades que nos gustaría cultivar, es sin duda una buena manera de hacerlo también. Y aquí sin ningún tipo de forma. No me estoy refiriendo a personas en concreto o con cualidades específicas, sino más bien entendiendo que todos somos distintos y que la diversidad es parte de la magia de este mundo. Vibrar o observar a aquellos que se mueven quizás en el campo que a nosotros nos resuena. Así que eso, me parece que esto ha sido una linda navegación a través de lo que significa amar de forma incondicional, tanto a nosotros como a los demás. Permitirnos ser libres, permitir a otros ser libres y poder vivir una vida sin miedos. Dejar ir los miedos, que no es tarea fácil, es sin duda una necesidad. Si es que uno quiere vivir con empatía y si uno tiene una preocupación sincera por su propia felicidad y por la de los demás. Ok, con eso estoy. Espero que hayan disfrutado y nos encontramos en el próximo capítulo. Que tengan un lindo día, ámense mucho de forma incondicional y nos estamos viendo. Chao, chao.